A ver, primero, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Cómo vamos en Chile con este asunto? Bueno, en Chile lo que hemos vivido en las últimas 2 décadas es un aumento en las denuncias muy significativo y un aumento en la judicialización. Ya. Hay que recordar que hasta bien entrada la recuperación de la democracia, esto no era un delito. Y por lo tanto siempre hay una pregunta: ¿está aumentando el fenómeno o estamos terminando con la cifra sombra, por decirlo así? Y lo que podemos decir, y por eso para nosotras era tan importante aprobar la ley integral contra la violencia, es que respecto al fenómeno de los femicidios, que es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, este se ha mantenido sin modificaciones en aproximadamente los últimos 6 años. No hemos logrado bajar las cifras de femicidios en 6 años, y por eso esta ley para nosotros era tan importante, porque significa un cambio en varias cuestiones. Respecto a otros tipos de violencia, como la violencia económica, hemos dado un gran paso con la ley de pago de pensiones de alimentos, que ya tiene órdenes de pago por 1.300.000 millones de pesos, lo que nos ayuda a cuantificar un poco a cuánto asciende. Todavía falta, pero a cuánto asciende. 1.300.000.000. 1.300 millones. 1.000 millones de millones, 300.000 millones. Una locura. Mucha plata. Ahí cuesta explicar cuánta plata es, porque en general uno, pasado cierto umbral de millones, pierde la dimensión de lo que implica. Ya hay ese volumen y se ha duplicado el pago, porque hemos ido haciendo más eficiente el sistema a partir de inyectarle recursos para que funcione más ágilmente. Tenemos el fenómeno cada vez más denunciado de la violencia sexual. Yo creo que es importante señalar, aprovecho de pasar el dato sin entrar en detalles por el horario, pero que tenemos la garantía explícita de salud, un GES, para la agresión sexual aguda. Eso quiere decir, así como si me diagnostican asma, que tengo, me mandan al doctor y me firma la garantía y me da el PUF, etcétera. En el caso de las agresiones sexuales agudas, me puedo atender en cualquier parte de la red asistencial, de acuerdo a mi prestador, y tener acceso a una canasta de atenciones. Eso es muy importante, porque una de las dificultades que tenemos hoy para perseguir la violencia sexual tiene que ver con la primera prueba. Ya. Y por lo tanto, esta primera acción, que no es con denuncia obligatoria, sino que es una atención de salud, nos permite allanar el camino. Y tenemos fenómenos emergentes, y a eso nos vamos a dedicar con la campaña que vamos a lanzar hoy día en Valparaíso, que es la violencia digital en particular, muy emergente entre la y los jóvenes, y también un retroceso en la última encuesta de juventudes, en que por primera vez en harto años las personas más jóvenes de nuestro país validan la violencia como una forma de resolver los conflictos en pareja. Es un retroceso importante, y por eso este año le pusimos el foco a los jóvenes. Tuvimos la semana pasada, buscando todas las formas de llegar a los públicos juveniles, que son muy diversos, tienen intereses muy distintos, la entrega del premio del concurso nacional de manga con la embajada de Japón, Manga contra la Violencia. Salieron muy buenos productos. La embajadora de Japón estaba muy contenta, pero dijo que era de calidad de manga. Ya sabe del tema, yo no mucho. Y vamos a seguir trabajando, sobre todo con foco en jóvenes, a partir de lo que hoy son sus intereses: música, espacios de creación que no tienen que ver con lo que nosotros hacíamos a su edad, sino que son muy distintos, porque principalmente la violencia digital es un problema, y por eso además tenemos un proyecto de ley. Ya. El problema de todo lo que me acaba de decir es que en un país donde todos los caminos llevan a Roma, o mejor dicho, llevan al caso Monsalve, la violencia sexual empieza a ser regulada de otra manera, sin denuncia previa. Y si eso se hubiera aplicado en el caso Monsalve, ¿qué habría ocurrido? Bueno, es difícil. Porque ella no habría necesitado, para hacerse una atención médica, no habría necesitado denunciar a nadie. No, y por eso para nosotras es importante siempre estar informando que existe esta garantía, porque es nueva, es desde hace 2 años. Pero existe esta garantía, que lo que busca es mejorar las opciones de las víctimas ante un juicio. Esto es una garantía explícita de salud, por lo tanto
corre para hombres y mujeres, y lo que busca precisamente es eso. ¿Por qué? Porque hoy las mujeres, principalmente mujeres, pero las personas en Chile están denunciando la violencia sexual. Eso era antes algo que no ocurría. Esto antes era tabú. Era la ropa sucia se lava en casa, usted mejor no diga nada, mijita, porque la va a pasar peor usted. Esas cosas todavía se escuchan, esos comentarios, pero han ido retrocediendo. Entonces pasamos de esos comentarios a una ley tan fuerte como la ley Antonia. Pero tenemos problemas en la persecución penal. Y para la persecución penal de estos delitos, la primera atención es fundamental. Por eso nosotras no tenemos centros de atención en todas las comunas del país, nos encantaría, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Sí hemos avanzado a tener uno por región, que antes no existía, uno por región especializado, para casos complejos como violencia sexual, femicidio frustrado, delitos de lesiones graves, para que así la red municipal pueda abocarse a los menos graves. Un poquito como pasa con la salud, ¿cierto? Ya. En el fondo, el sistema sanitario sí está presente en todo el país. Donde sea, hay al menos una posta SAR, una posta rural. Claro, y por lo tanto, esto lo que ha buscado es optimizar su oportunidad. Hemos dado avances importantes también en cuanto al tiempo que se tiene para denunciar. A partir de la ley Antonia se amplió el plazo que tienen las víctimas mayores de edad. Antes eran 5 años, ahora son 10 años. Pero efectivamente una de las grandes dificultades tiene que ver con la posibilidad de prueba. Y por lo tanto, mientras antes se atienda una víctima en el sistema de salud o acuda a algún centro para poder realizarse peritaje, más posibilidades tiene de poder tener prueba física. Ahora, también es importante, a propósito del caso Monsalve, la incorporación de la perspectiva de género en la persecución penal. ¿Por qué? Porque lamentablemente sigue siendo parte de las estrategias jurídicas de los agresores en general el atentar contra la credibilidad de la víctima. ¿Y eso cómo se hace en un país que todavía tiene resabios machistas? Se hace tratándola de mala mujer, por decirlo así. Casquivana. Y por lo tanto, por eso es que para nosotras es tan importante que se refuerce que los datos de las causas de delitos sexuales son reservados. ¿A quién les sirve que se sepan con el contenido de peritaje sexológico? ¿A quién les sirve? ¿Qué fue lo que hicieron con Nabila? Claro, estaba pensando exactamente en el caso de Nabila. Y por lo tanto, por eso queremos insistir. Lo he dicho varias veces, pero es que a mí me impresionó mucho. Tuve una reunión con estudiantes de un liceo y me preguntaban orientaciones para funar. Y decían, no, tú no tienes que hacer eso, tú tienes que acudir al tribunal. Claro. Y ellos me decían, pero todo el mundo va a saber qué pasó. Y yo, no, porque la causa es reservada. Claro. Para las víctimas de delitos sexuales es fundamental la reserva del juicio, porque precisamente siempre las estrategias se abocan a tratar de intimidarlas con datos públicos. De nuevo me está hablando del caso Monsalve sin pero de todo lo que falló. Todo lo que falló. Pero también es una o sea, yo entiendo, estamos en una coyuntura, y es evidente que hay que referirse a ello, pero a mí como ministra también me preocupa el impacto que tiene esto en la credibilidad del sistema de atención, ¿qué es el punto? En todo el resto de los delitos sexuales, porque acá no se trata de que me estén escuchando en la oposición y luego me respondan y sea una pelea gobierno-oposición. Sí. En Chile, cada 28 minutos, de acuerdo a los datos que tenemos, ocurre algún tipo de agresión sexual de distinta gravedad. Y por lo tanto, para nosotras es muy importante reforzar que la confidencialidad de la denuncia es un derecho de la víctima, que las carpetas son reservadas y que nadie que no es un interviniente debería tener acceso a ellas. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Eso ya es materia de otra cosa que es la libertad de información y la libertad de prensa. Pero para nosotras es importante recordar esa garantía, porque es una garantía para las víctimas, porque ha costado un montón que se denuncie. Sí. Y porque en la mayoría de las denunciantes, antes de hacerlo, no saben que eso es materia reservada, que las causas de violencia intrafamiliar no son públicas y que de hecho la protección de los datos en ese caso se da como en ningún otro, salvo más, yo diría en entidades de los niños involucrados en este tipo. Cuando hay niños también es muy fuerte la protección. Sin embargo, y por eso quiero volver al caso Monsalve, es que uno esperaría que un gobierno que se ha declarado feminista tuviera todo esto en el top del checklist. Y todo esto falló nosotros conversamos ya, cuando usted se enteró.
cuando tuvo que ir a ser presente ante el presidente, que se había enterado tarde. Una prueba de que esto estuvo, digamos, que tuvo seria falencia en su manejo es que la ministra Carolina Toá ha perdido una enorme cantidad de respaldo en torno a este juicio, siendo que si uno lo mira, ella actuó, digamos, con la presteza, con la rapidez que exigía el caso. Entonces, y no se trata de que usted dé declaraciones y la oposición venga a emplazarla, sino que se trata de, uno esperaría que pasado todo esto hubiera una reunión para decir, a ver, ¿dónde estuvieron las fallas? ¿Quiénes fallaron? Fallamos. ¿Y cómo hacerlo la próxima vez? Porque claro, el ministro Cordero dice, como dijo la ministra Toá, hubo cosas que se pudieron hacer mejor. Pero eso lo dijo 4 días después, digamos, de conocido este caso. El lunes siguiente o martes siguiente, me acuerdo que fue, de hecho, una entrevista en CNN. No, tengo que remitirme a decir que efectivamente, tal como dijo la ministra Toá, las cosas se pudieron haber hecho mejor, pero en la actualidad, cada requerimiento que ha hecho el Ministerio Público o la Contraloría General de la República, a propósito de que aquí también hay una investigación administrativa, ha sido respondida en forma y fondo y tiempo por el gobierno, porque aquí nos interesa que haya justicia. A mí en particular no me cabe la victimización. Yo entiendo que acá hay un delito gravísimo y la víctima es una, y la actuación de las autoridades está sujeta siempre a escrutinio y debate, pero eso tiene que tener un límite, y el límite es en la injuria. Ya. A mí en la sala de la Cámara se me imputaron delitos, como ¿Va a tomar medidas? Encubrimiento. ¿Va a tomar medidas judiciales al respecto? Estas palabras sacan palabras, como dicen. Ya. Pero creo que hay un límite que es la injuria. Efectivamente, una cuestión es preguntarse cómo esto se pudo haber hecho mejor, y otra cosa es señalar que hay una especie de pacto de encubrimiento. Eso ha sido a tal nivel falso que el presidente voluntariamente declara ante el fiscal para, digamos, precisamente aclarar eso, que se le entrega el sumario pudiendo haberse hecho al interior del Ejecutivo, no hay tope legal para eso, se le entrega a la Contraloría General de la República, para que no quepa, digamos, ningún cuestionamiento. Y en particular a lo que nosotras como Ministerio de la Mujer nos compete es que vamos a tener probablemente que con el camino más empinado que antes, pero vamos a tener que seguir reforzando un camino que yo creo que no es menor, que hoy en Chile es posible denunciar tanto a un subsecretario como a un futbolista. Y eso no es algo que yo daría por sentado, porque en la historia de nuestro país estos delitos antes eran tabú, en especial contra personas que tienen poder simbólico por los famosos que son, poder económico, poder político. Y por lo tanto aquí lo más importante es que la justicia actúe, y yo creo que se han ido dando señales en ese sentido. Ya, perfecto. Ha habido una crítica al cambio de recinto penal de Manuel Monsalve. Entiendo que esto se inscribe dentro de otros poderes del Estado, pero a ver, tanto Monsalve... Ya tengo problemas con el legislativo, no me meto en problemas con el judicial. pero digamos, ¿qué impresión? ¿Cuáles son sus impresiones? Porque además usted lo mencionaba, tenemos 2 denuncias, en realidad son 3 denuncias, pero contra 2 personajes de que tienen un estatus diferente, el ex subsecretario y un futbolista que fue probablemente de los mejores exponentes de Chile en esa materia. Y añado, el día viernes se decretó la prisión domiciliaria del exalcalde, del alcalde, reelecto, de Victoria, Javier Jaramillo. Entonces tenemos criterios disímiles ahí. En particular, cuando nosotras actuamos como querellantes, como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, siempre solicitamos la prisión preventiva, sobre todo en casos de alta connotación pública, y creo que en ese sentido el que el tribunal citara la Convención de Belém do Pará, que es una convención que protege a las mujeres. No por nada el abogado de Martín Prádenas pidió, sabiendo que era ilegal, pero pidió explícitamente en el juicio que no se le aplicara esa convención, porque es una convención que protege a las mujeres. Las cuestiones internacionales sí lo sirven. Conversamos alguna vez, me acuerdo perfectamente. Pero creo que en ese sentido, bueno, Capitán Llaver es una cosa que es medio anómala,
¿cierto? Su existencia. Sí, sí, sí. Pero aquí lo que hay es una evaluación de riesgo que hizo técnicamente Gendarmería y que el tribunal acoge. A mí me parece que en ese sentido lo prioritario es que Monsalve llegue a juicio. Ya. Llegue a juicio y que en este caso se esclarezca y se haga justicia. Yo creo que eso es lo que la víctima merece y que muchas personas que están escuchando que han sufrido delitos sexuales también están esperando. Muy bien. Me quedó un montón de preguntas. Puchi. Pero bien. ¿Me pueden invitar otro día? Me parece. Llego a la hora. Me parece. No hay ningún problema. Se entiende. Bueno. Una última pregunta. Yo sé que lo hemos aclarado un montón de veces, pero hay gente que todavía se confunde y es por eso. El gobierno, o mejor dicho, el ministerio no puede hacerse parte en estos casos porque sería el límite, el difuso límite entre apoyar y presionar, digamos, no puede ser transgredido. Sin embargo, tomando en cuenta que ella es una funcionaria de gobierno, la víctima, ¿hay algo que el Estado pueda hacer como apoyo para ello sin caer en pasar este límite en que el Estado el ministerio debe mantenerse al margen cuando hay una denuncia donde la víctima no ha solicitado el patrocinio y poder del ministerio? Bueno, ahí el Estado es un continuo muy amplio y está, por supuesto, la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía, que es a través de con quien nosotras nos hemos relacionado, precisamente para evitar algo que se pueda entender como presión. Efectivamente la Unidad de Atención a Víctimas de Fiscalía tiene disponibles también recursos que tienen para atención psicológica y para otro tipo de gestiones. El Ministerio de la Mujer, a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, no puede interponer querellas en delitos sexuales por su parte. Nosotros no podemos llegar y querellarnos. Tenemos que tener el patrocinio de la víctima. Y eso está bien porque son mujeres mayores de 18 años en sus plenas capacidades que tienen derecho a elegir cuál es su representación jurídica. Nosotros la ofrecemos. Y además hemos ofrecido la atención psicosocial, que además puede ser activada en cualquier momento, incluso una vez terminado el juicio. Ya. Eso no se extingue. Ya. Y vamos a seguir, estando a disposición. Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha regalado aquí en Radio Sonar. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga una buena jornada.